Continuamos en Los de la Ciudad y en este caso para hablar de salud y para hablar de la presión arterial. ¿Sabés que la Organización Mundial de la Salud indica que alrededor de 1.280 millones de ciudadanos en el mundo padecen presión elevada, pero casi el 50% no lo sabe? Entonces nos preguntamos, ¿te tomás la presión? Si te la tomás bien, es un enemigo silencioso. Y exactamente, por hablar de este enemigo silencioso y cómo tenemos que tomarnos la presión y qué tipo de controles tenemos que hacer, estamos con nuestro invitado en piso, el doctor Sergio Barata, jefe de cardiología del Hospital Universitario Austral. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Gracias por la invitación, Nahuel y Belén. Es un gusto estar con ustedes y compartir este espacio en su programa. Cualquier persona que tenga menos o igual de presión máxima o sistólica, menor de 130 y igual o menor de 80, esa sería la situación ideal, siempre y cuando no tenga hipotensión. Famoso síndrome del delantal blanco, ¿no, doctor? Que uno es va al médico y ya se preocupa. Exactamente. Hay un concepto que es la hipertensión de guardapolvo blanco, que cuidado que puede ser que después uno hace todos los chequeos y la presión no está alta. Claro. Por eso hablamos de guardapolvo blanco. Pero esas personas que tienen hipertensión de guardapolvo blanco, si bien no deben ser tratadas, sí deben ser controladas porque tienen mayor posibilidades de ser hipertenso en la evolución. Y después tenemos lo otro, la hipertensión oculta. Aquella que por ahí en el consultorio la presión estuvo bien, pero después se la mide en su domicilio y está alta. Y esa sí requiere tratamiento, aunque en el consultorio haya dado bien. Y hoy no tiene el guardapolvo blanco el doctor, pero vamos a hacerlo tomar la presión para ver cuál es el impacto. Le invitamos, doctor, a que se acerque al consultorio de La Voz de la Ciudad, que armamos aquí. O sea que hicimos prevención de la hipertensión de guardapolvo blanco primero. Lo importante es tener el brazo descubierto también, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es fundamental, no tomar la presión encima la ropa. Creo que es un tema, es un error muy frecuente. Entonces, yo voy a tomarme unos poquitos minutos para explicar cómo se tiene que medir adecuadamente la presión. Sepan que siempre tenemos dos tipos de dispositivos. Estos que son automáticos, oscilométricos, que es mucho más sencillo medir para el paciente, no tiene que entrenarse tanto. Y después tenemos los otros que son los aneroides, que eso en caso de que las personas lo tengan, también son muy buenos, pero hay que calibrarlo cada 6 semanas. ¿Y estos pueden ser cualquiera que compramos en la farmacia? ¿Funcionan bien? ¿No hay ningún tipo de inconveniente? No, es importante. Si uno tiene que comprar, que sea un presurómetro, un tensiómetro de brazo. No el de muñeca, por ejemplo. Ok. A ver, si tiene el de muñeca para pesquisar, úselo. Pero si tiene que comprar, compre uno de brazo. Perfecto. Entonces, el primer concepto es esto que se llama manguito. Esto tiene que estar, el brazalete, tiene que estar adaptado al brazo. Entonces, hay que medir el brazo a este nivel y habitualmente van a ver que en el brazalete establece para qué diámetro de brazo es adecuado. No tiene que apretar el brazo y tiene que haber, por lo menos, tienen que entrar 2 dedos. Ok. Y esto tiene que estar 2 dedos por encima del pliegue. Perfecto. Habitualmente tiene que estar en contacto acá con el vaso, que es la arteria humeral, y ahí es donde tiene que estar bien colocado. ¿Cómo tiene que estar sentada ella? ¿Está bien sentada para tomar la presión? Primero, tiene que estar con la espalda bien apoyada en el respaldo, los pies bien apoyados, relajada, no haber comido, ni tomado café, ni té, ni haber hecho ejercicio, ni haber tenido ninguna situación de estrés 30 minutos antes. Bien. Bueno, no es el momento, entonces. No es el mejor de los momentos, noticiero, eso es verdad, pero lo importante es el procedimiento. Por supuesto. Que lo mostramos también, Exacto. Y también es importante que no tenga la vejiga llena. Ok, perfecto. Que sea una condición de reposo. O sea, recuerden que las primeras mediciones habitualmente subestiman el valor de la presión arterial. Entonces, es muy importante por ahí medir 2 o 3 veces y cuando la diferencia entre las mediciones es menos de 5 puntos, considerarla como la presión adecuada. Y una cosa fundamental es no indicarla como, a veces dicen 12,7, son los milímetros de mercurio. No, es 122,72, porque muchas veces aproximan, pero aproximan al valor más bajo.
Y después hay otra pregunta que dice, ¿en qué brazo? También, claro. Habitualmente la primera vez hay que tomarlos en ambos. Si la diferencia entre brazos es menos de 10 milímetros de mercurio, no habría ningún problema. Pero si no, siempre, ante las dudas, en el brazo de mayor presión. Uno tiene que estar en silencio, calmado también. No tiene que hablar, tiene que estar en silencio. Por eso esta no es la condición ideal, pero sí pudimos mostrar la forma adecuada para poder medirla. ¿Podemos ver de tomar la presión, a ir o reiniciar el equipo para ver si podemos tomar la presión de Belén en el equipo? Vamos a hacer un poco de silencio también para que estés tranquilo, Belu. Siempre el brazo tenía que estar más arriba, a la altura del corazón. O sea que lo ideal siempre sería a este nivel. Bien. Acá estamos en el estudio y estamos tratando de no es la condición habitual, generar la condición más adecuada. Sí, lo importante es mostrar cómo tomar la presión, de qué brazo, cuántos intentos, de qué manera, de estar tranquilo, por supuesto, como bien decía recién el doctor, de hacerlo en casa de la mejor manera. Ahí está. Bueno, un poquito elevada. Ahí va. Ahí lo podemos... ¿Puedo mostrarlo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Voy a repetir, esta presión hay que tomarla con cuidado. Ahí lo van a ver. Acá vemos que la presión máxima es 132 y la presión mínima 93, que estaría un poquito aumentada en relación a normal. Pero no lo estamos midiendo en la condición que estábamos señalando. O sea que no vamos a decir que Belén es hipertensa, Nahuel. Exacto. Pero le vamos a decir a Belén que haga un diario, que compre un tensiómetro, que haga un diario y que consulte con el colega por las dudas. ¿Sí? Hacemos las primeras 3 y después anotamos las otras 3, sacamos el promedio. Exactamente. Perfecto. A no desesperarse, a ir al médico, ¿no? Y hacer el control. Hacer un solo comentario final. Sí. Que es ¿qué porcentaje de las personas que son realmente hipertensas que están tomando un medicamento están controladas? Claro. Bajo, ¿no? Del total, 12,5%. Entonces, no solamente diagnosticar, sino tratar y que ese tratamiento sea el adecuado. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes, gracias por el espacio. Un placer. Nos encanta tener este servicio en el programa para, por supuesto, concientizar sobre este tema tan importante, la salud de todos. El doctor Sergio Barata, jefe de cardiología del Hospital Universitario Austral, aquí en La Voz de la Ciudad. ¿Vamos a un corte? Ya venimos, en La Voz de la Ciudad. Las cosas van